Semanas tuvimos la oportunidad de empezar una serie de estudios sobre lo que es la bibliología, y decíamos que la bibliología es no otra cosa sino la doctrina que tiene que ver con todo lo que a la Biblia se refiere. Y a manera un poquito de repaso de lo que tuvimos la oportunidad de ver hace algunas 2 semanas, sería bueno poder recordar un poquito de lo que trata esta doctrina de la bibliología, que su propósito, como dice ahí la lámina que ustedes tienen al frente, es examinar las evidencias de la autoridad divina de la Biblia y todas las implicaciones que tiene el hecho de que sea así, la autoridad divina, perdón. Y también vamos dentro del estudio a poder entender algunas doctrinas que son fundamentales, como la doctrina de la revelación, como la doctrina de la inspiración, como la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Quizás hemos oído estos términos, a veces quizás no sabemos cómo definirlos, tal vez los sobreentendemos, pero el propósito es que a través de estos estudios podamos afianzar nuestra comprensión de lo que esto significa y también pues ver cómo este asunto de la revelación, de la inspiración, de la inerrancia, pues afectan la forma en que nosotros interpretamos la Biblia y la forma en la que aplicamos la Biblia. Finalmente, pues sabemos que tenemos ese desafío de aplicar la Biblia a nuestra vida, pero si no tenemos una debida comprensión, vamos a errar en su interpretación al no tener una comprensión básica de todo esto. Bien, ahí dice también que el teólogo es un biblicista. ¿Verdad? ¿Qué es esto de un biblicista? Les comento a manera de anécdota. Cuando estaba el pastor Eduardo de la Flor, él tenía como vecino al arzobispo, y alguna vez, no queriendo asistir a una invitación solo a un desayuno que este señor le ofreció, pues me pidió que lo acompañara, y derivado de eso, bueno, a un par de ocasiones tuvimos la oportunidad de compartir con este señor, y en una ocasión este señor me envió un comentario de Marcos con nuestra vecina aquí de la papelería, y desde entonces, bueno, al saber que yo era conocido del arzobispo, ¿verdad? La actitud de nuestras vecinas cambiase a mi persona, ¿verdad? Ya me traían por acá. Pero lo interesante no fue a lo que quiero llegar es y él la dedicatoria que me puso, él dice al pastor Abel Zamora, un biblicista, ¿verdad? Un biblicista. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el biblicista no solo considera la Biblia como la única regla de fe y práctica, sino también como la única fuente digna, ¿verdad?, de información en las esferas donde la revelación divina nos habla. Y esto es muy interesante, ¿verdad?, porque esto de alguna manera nos hace ver que no solo yo, pero yo espero que todos ustedes puedan también identificarse a sí mismos como biblicistas, porque no solamente creemos que la Biblia es autoridad, sino que es la única autoridad, ¿verdad?, de fe y de práctica. Y digo esto porque hoy en día, bueno, pues hay en este mundo donde hay tanto relativismo, hay personas que nos van a decir que lo mismo podemos aprender de la Biblia que aprender del Corán, ¿verdad? Que las enseñanzas de Buda pueden tener quizás pues del mismo valor y de alguna manera también la misma utilidad que pudiera tener para nosotros la palabra de Dios. En este mundo relativista en el que vivimos, tal vez podamos encontrar eso. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han confrontado con personas que les dicen, ¿verdad? Bueno, está bien que lees la Biblia, pero
¿por qué no consideras este otro material? ¿O por qué no ves esto? O mira cómo aquí también te ilustran con esto, ¿no? Entonces, estamos abiertos, como dice la Escritura, a considerarlo todo, pero la Biblia nos invita a poder retener lo bueno. ¿Y cómo vamos a identificar lo que es bueno? Bueno, pues a través del filtro que es la palabra de Dios. Bien, creo que todos sabemos de dónde viene la palabra Biblia, ¿verdad? Si nos preguntaran qué significa la palabra, bueno, es de todos conocido que esta palabra viene del griego, el griego biblión, que significa libro, y el término Biblia sería el plural, que sería libros, ¿verdad? Entonces, literalmente, Biblia significa libros. Y en este sentido, bueno, sabemos que la Biblia no meramente es un libro, sino el libro, ¿verdad? El libro con mayúscula, un libro de libros. Y se destaca por su tema más importante, ¿verdad? La amplitud de su enfoque y la majestad de su autor, elevándose infinitamente por encima de todos los otros libros. A pesar de su variedad de ambientes, de formas literarias, la Biblia posee una fuerte unidad de propósito. Su mensaje es perennemente fresco y efectivo, invitando y sosteniendo una incesante lectura repetida. Ahora, ya yo creo que esto lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Se habla de alrededor de 40 autores humanos para la escritura. Los 66 libros que tenemos nosotros fueron de alguna manera inspirados por Dios a través de 40 diferentes hombres. Estos 40 hombres pues vivieron en un periodo de 1500 años aproximadamente. El primero de los libros, Job, algunos consideran que fue Job, otros tal vez dirán, bueno, Génesis, ¿verdad? Pero si nosotros sumamos los años o tomamos en cuenta los años del primer escritor hasta el último, que es Juan, que escribe el libro de la Revelación, el Apocalipsis, estamos hablando de un periodo aproximado de 1500 años. 40 autores diferentes, un lapso de 1500 años. Y otra cosa muy interesante, cada una de estas personas procede de un estrato social diferente y también de un ambiente que pudiéramos decir no solo social, sino también académico, porque podemos encontrar a personas que eran muy cultas, ¿verdad? Como lo fue quizás Daniel, como lo fue Isaías, como lo fue el mismo Moisés, como lo fue Pablo, pero podemos encontrar a gente mucho más sencilla en cuanto a su conocimiento, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Amós, que fue un recolector de higos, ¿sí? Un campesino. Podemos encontrar a personas entonces de diferentes estratos sociales, y que también escribieron en diferentes contextos culturales. Yo pienso que no es lo mismo escribir en el contexto de Palestina que escribir en el contexto del desierto, que escribir en el contexto, ¿verdad?, de Babilonia, contextos muy diferentes. Ahora, tomen todo esto y entonces traten de hacer una mezcolanza de todos los escritos, ¿sí? O sea, piensen por un momento en 40 escritores diferentes del mundo que pudieran haber vivido en ese lapso de tiempo, y traten de resumir lo que estos escritores dicen sobre un mismo tema. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Que generalmente, bueno, si los tomamos del mundo, estos tal vez tengan puntos de vista diferentes, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a los escritos bíblicos, algo que nos sorprende es la unidad de pensamiento, ¿verdad? No hay contradicción en ellos, pese a todo lo que he mencionado. Y esto es precisamente uno de los argumentos que nosotros tenemos para mostrar a la gente que la Biblia es un libro eminentemente diferente, es único, ¿verdad? Es único. Tenemos que poner a la Biblia por encima de cualquier otra
cualquier otra literatura. Bien, en esta tarde vamos a hablar acerca de dos doctrinas de la bibliología, que son la de la revelación y la inspiración. Yo creo que todos hemos oído hablar de estos conceptos, revelación e inspiración, pero tal vez muchas veces no lo sabemos expresar, ¿verdad? No lo sabemos expresar. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que literalmente, bueno, la palabra griega significa eso, revelación, ¿sí? Revelación. A la serie de mensajes que su servidor está compartiendo sobre Daniel, le he puesto precisamente la revelación de Daniel, porque es una revelación, algo que está o que estuvo en algún momento dado oculto a nuestros ojos, a los ojos del hombre, pero que en un cierto momento le plugó a Dios darlo a conocer. Y que si no lo hubiera él dado a conocer, entonces nosotros estaríamos en ignorancia, en tinieblas con respecto a este asunto. Entonces, pero eso es del libro, pero ampliándolo ya al concepto general de revelación, estamos hablando entonces que revelación significa eso, algo que es develado, como quitar a una cortina, ¿verdad? Para poder descubrir lo que hay en el escenario, ¿sí? Entonces, en la teología cristiana, cuando hablamos de revelación, nos referimos al hecho de Dios dándose a conocer a sí mismo al hombre y también, pues, todas las verdades pertinentes a él, ¿sí? En un sector del cristianismo, particularmente en el catolicismo romano, se habla acerca de la llamada teología natural. Yo no sé si ustedes han oído hablar acerca de ese término, pero el concepto es de que creen que una persona puede descubrir a Dios o puede develar a Dios a través de lo natural. En este caso, de la filosofía, de los conceptos humanos, a través de la naturaleza, y entonces poder descubrir a Dios, ¿sí? Descubrir a Dios. Esto es una presunción bastante grande, ¿no? Porque esto implicaría que el ser humano, con sus limitaciones intelectuales, con sus limitaciones derivadas de la caída en el pecado, de sus limitaciones de muchas otras cosas, se consideraría capaz de poder conocer al infinito, al Dios infinito, al Dios todopoderoso. ¿No les parece una presunción? ¿Sí? Es algo presuntuoso. Por eso, generalmente, las iglesias ortodoxas, o en el caso nuestro, no favorecemos la teología natural, o no estamos de acuerdo, porque si Dios no se hubiera revelado, y ahorita vamos a ver los medios de revelación, si Dios no se hubiera revelado, realmente nosotros jamás, de manera natural, pudiéramos haber llegado a conocerle, ¿verdad? Bien, ahora, el propósito de la revelación es que Dios se dé a conocer a la humanidad y le revele su plan de salvación. Esto permite que los seres humanos puedan responder a Dios, conocerlo, amarlo y vivir en comunión con Él. Él es la fuente de las verdades con las que se construye toda la teología, ¿verdad? Toda la teología. Entonces, ¿quién de nosotros o qué ser humano pudiera haber concebido lo que nosotros llamamos el plan de salvación? ¿Cuál es la tendencia natural del ser humano? ¿No es a través de la salvación por obras? ¿No es a través del esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios? Pero pensar en una salvación que se obtiene no por lo que el hombre hace, sino por lo que Dios hace en su favor, es algo
completamente irracional, completamente ilógico, ¿verdad? Que solamente pudo haber sido producto de la idea de Dios. Y si Dios entonces no nos hubiera revelado eso, pues yo le aseguro que usted y yo estaríamos tratando de hacer esfuerzos todavía, ¿verdad? Por tratar de ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito entonces acerca de lo que pudiéramos llamar las divisiones de la revelación. En teología generalmente cuando se habla de la revelación se habla de lo que se conoce como la revelación general y lo que se conoce como la revelación especial o particular, ¿sí? ¿A qué nos referimos con uno u otro término? La revelación general incluye todos los medios naturales de revelación indirecta de Dios, del hombre, aparte de la persona de Cristo y de la Biblia, ¿sí? Aparte de la persona de Cristo y de la Biblia, todos los medios que el hombre tiene para, de alguna manera, tener una conciencia de Dios. Ahora, ¿esto es válido? Definitivamente, porque la misma Escritura lo atestigua. Quiero que vayamos, por favor, a un salmo que precisamente nos habla de estas dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Y yo quiero que ustedes, por favor, al leer este salmo, me identifiquen cuáles son los versículos que nos hablan de la revelación general y cuáles son los versos que nos hablan de la revelación específica. Estamos en el Salmo número 19. Lo leo y dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora, tomando estos 10 versículos, ¿qué versículos nos hablan de la revelación general y cuáles nos hablan de la revelación específica o la revelación especial o particular? Del 1 al 6 es la general, exactamente, y del 7 al 10 nos habla de la revelación especial, ¿sí? Entonces, sí hay una base para poder hablar de una revelación general. Esto es una revelación que está accesible a todos los hombres, aparte de la Biblia y aparte de la persona de Jesús, ¿sí? En el caso particular de aquí nos está hablando de la creación, ¿verdad? A través de la creación nosotros podemos entender y conocer que hay un ser creador, ¿sí? Tal vez no lo vamos a identificar por su nombre, no vamos a saber cómo es que Él nos habla o cómo es que Él nos mira, pero ciertamente a través de la creación algo de lo que nosotros vamos a poder estar convencidos es de que hay un Dios, ¿sí? Hay un Dios. Bien, ahorita vamos a entrar en más detalle sobre esto, pero pasamos a la definición de la revelación especial. La revelación especial es la comunicación particular y más personal de Dios. Es necesaria porque la gente necesita un entendimiento más personal de Dios que el que la naturaleza o la historia general le pueden ofrecer, ¿sí? O sea, esta revelación es más particular, más específica,
y que, vamos a llamarle así, nos entra en los detalles que nosotros necesitamos conocer para poder entrar en una relación personal con ese Dios. Si esa revelación no se nos hubiera sido dada, con todo y que hubiera revelación general, no hubiéramos podido llegar a la experiencia de la salvación. Así que quiero mostrarles el siguiente cuadro para que podamos ver, bueno, yo sé que tal vez está muy chiquita la letra, pero les voy a decir. En la primera columna aparece pues la clasificación, revelación general y revelación especial. La revelación general se manifiesta, ustedes van a ver diferentes categorías en diferentes libros, pero a mí me parece que esta es una clasificación que es la más comprensible. La revelación general se manifiesta en tres rubros: en la naturaleza, en la providencia y en la conciencia del hombre. ¿Sí? Repito, la naturaleza, la providencia y la conciencia del hombre. Ahí tienen algunas bases bíblicas, por ejemplo, y les voy a, ya leímos el Salmo 19 del 1 al 6, y es lo que en la tercera columna tenemos los textos bíblicos, y en la cuarta columna tenemos la importancia, o en todo caso lo que nos está revelando esa revelación en particular. En el caso, por ejemplo, de la naturaleza, según el Salmo 19 y 1 al 6, se nos revela que Dios existe y también nos revela la gloria de Dios. O sea, cuando vemos la creación decimos, no, esto alguien lo hizo. Pero otra de las cosas que aprendemos es de que alguien lo hizo, y el que lo hizo, wow, pues es un ser infinitamente creativo, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Romanos 1, 18 al 21. Por favor, voy a pedirles que me ayuden a darle lectura a estos pasajes bíblicos. Así que vaya buscando usted el suyo, y en cuanto lo encuentre, quien tenga Romanos 1, 18 al 21, por favor, dele lectura. Romanos 1, 18 al 21. ¿Quién lo tiene? A ver, sí, hermano. Está en la pantalla. A ver, Juan Pablo. Ajá. Sigue leyendo. Ajá. Bien. Ok. Volvemos, por favor, al cuadro anterior, hermanos, si nos hacen el favor de regresarnos. ¿Y qué es lo que nos revela la naturaleza de acuerdo a Romanos 1, 18 al 21? Ya lo mencionamos. Uno, la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios, pero en los primeros versos se destaca el juicio de Dios, ¿verdad? Nos revela que Dios es un Dios que juzgará. ¿Por qué? Porque el hombre no va a tener excusa de decir, yo no sabía que no había Dios. ¿Sí? Ningún ateo va a poder justificarse delante de Dios en su presencia y decir, es que yo no sabía que había Dios. Porque la Escritura nos dice que ellos lo saben. La naturaleza misma les ha comunicado esta verdad. Bien, otra manifestación en la revelación general es lo que se conoce como la providencia. Vamos a ver Mateo 5:45. ¿Qué es lo que nos revela el hecho de que pues hasta los narcotraficantes tengan que comer? O que los asesinos tengan que comer. O que los pobres tengan que comer. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno.
¿sí? Él es benévolo para con todos. Eso es lo que nos dice Mateo 5:45. Pero la providencia también nos va a revelar que Dios provee ese alimento para todos. Hechos 14:15-17. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, esta gente que adoraba a dioses que no eran Dios, Pablo le está diciendo, hay un Dios que ciertamente ustedes deben conocer, y es el Dios que ha manifestado su bondad a través de poder proveerles el sustento, ¿sí? El sustento. Y también la providencia la podemos ver en Daniel 2:21. La providencia también tiene que ver con el gobierno humano, porque según Daniel, ese Dios que quita y pone reyes. Y lo estamos viendo en nuestro estudio de Daniel, ¿sí? Como en esa figura de que soñó Nabucodonosor, se levantaron imperios que en su momento dijeron, venimos para quedarnos, ¿sí? Y sin embargo, ahora sí, como con el porfiriato, ¿verdad? Con que se decía, ¿verdad? No hay gobierno que dure 100 años ni Dios que lo sostenga, ¿verdad? Yo quisiera cambiar ese término, pero no hay gobierno humano que pueda prevalecer, porque aún en esto Dios quita y pone reyes. Entonces, esta es la providencia. A través de eso también el hombre puede conocer. Bien, y el tercer aspecto de la manifestación de la revelación general es a través de la conciencia humana, ¿sí? Hay una ley escrita en la mente del hombre, en el corazón del hombre, que le hace saber que hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿De dónde vino esto? Algunos evolucionistas, algunos ateos, ¿verdad?, dicen que esto es el desarrollo de la conciencia social a través de la evolución humana. Pero realmente, hermanos, desde el principio siempre ha habido en el ser humano una conciencia de bueno y malo. ¿Y quién puso eso en el interior del hombre? Entonces, estos tres aspectos forman parte de la revelación general. Sin embargo, debemos decirlo, no son suficientes para que el hombre pueda llegar al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Para esto necesitamos de la revelación especial. Yo quisiera que vieran un pasaje que no aparece ahí, pero que nos va a dar un marco de esto. Hebreos capítulo 1, los primeros versos, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, creo. Ahora, noten ustedes, aquí no está hablando de revelación especial. Dice que en los posteriores tiempos Dios nos habló a través de ¿quién? De los profetas, ¿verdad? De los profetas. Entonces, este aspecto de testimonio a través de los profetas cae dentro de la revelación especial de lo que nosotros pudiéramos enmarcar en las Escrituras. Finalmente, lo que Dios quiso que se mantuviera de esta revelación quedó registrado, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Pero la revelación suprema de Dios a los hombres se encuentra en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Ahora, usted y yo no hemos podido ver a Jesús, pero Dios se manifestó en él a través de su persona, y gracias a Dios que quedó registrado para nuestro beneficio esta revelación. Entonces, cuando hablamos de revelación especial, estamos hablando acerca de lo que Dios nos ha dado a conocer en Cristo Jesús, primeramente, y en las Escrituras. Los pasajes que aparecen ahí nos muestra, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 18. A nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo nos ha revelado al Padre, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos la revelación de Jesús, tal vez nos hubiésemos quedado con esa impresión de un Dios quizás severo, que lo único que está esperando que usted y yo cometamos algún fallo para aplastarnos con el dedo santo y aniquilarnos, ¿verdad? Bien,
Entonces, eso es lo que nos muestra la revelación en Cristo. Pero también Juan 5, 36 y 37 nos habla acerca de ese aspecto compasivo del Padre. ¿Sí? Dios es un Dios justo, pero también es un Dios compasivo. Entonces, nos revela la compasión del Padre. Si en Jesús no se hubiese manifestado esa naturaleza compasiva, no sabríamos, ¿verdad?, mucho de ese corazón compasivo del Padre Celestial. Juan 6:63 nos revela que el Padre da vida a todos los que creen en el Hijo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 ya nos habla de la otra, del otro apartado de la revelación especial, que son las Escrituras. No sabemos bien ese pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos revela toda la doctrina, toda la reprensión, toda la corrección y la guía necesaria para la vida. Hermanos, lo que necesitamos para vivir en la plenitud del ser humano lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. Muchos buscan en otras fuentes, ¿verdad?, cómo vivir la plenitud de la vida. Y yo no digo que haya buena literatura que nos hable de cómo vivir en plenitud la vida, pero si lo que aquella persona escribió no está acorde a lo que la palabra de Dios nos está mostrando, entonces, hermanos, no vale la pena, no vale la pena, definitivamente. Y segunda de Pedro 1:21, que nos revela todo lo que Dios ha decidido mostrar por medio de autores humanos, dirigido por el Espíritu Santo. Es el pasaje que nos habla de que Dios ha utilizado hombres para poder, a través del Espíritu Santo, hacernos del conocimiento su voluntad. Bien, vamos adelante. Dos cosas quisiera señalar para cerrar este tema de la revelación y entrar en el punto de la inspiración. Y es el hecho de que la Biblia entera, en su conjunto y en cada una de sus partes, es una revelación de Dios. ¿Sí? Es una revelación de Dios. Yo muchas veces, algunos preguntan, ¿cuál es tu porción favorita de la Escritura? Y les hago esta pregunta. ¿Cuál es su porción favorita de la Escritura? Algunos dirán, el libro de los Salmos, ¿verdad? Otros dirán, bueno, para mí el Evangelio de Juan. Otros dirán la carta a los Romanos. Y yo les preguntaría, ¿cuántos aman el libro de Nahum? Que hay un libro que se llama Nahum. ¿Sí me explico? ¿A poco está en su Biblia, pastor? Que realmente a veces en la práctica, hermanos, no consideramos esto, pero en general y en cada una de sus partes, la Biblia es revelación de Dios. La Biblia la necesitamos para poder tener un conocimiento de Dios. Ahora, también, si la revelación incluye verdades proposicionales, entonces puede ser conservada por escrito. ¿Sí? Y en este sentido, bueno, aquí usted sabe que a lo largo de la historia siempre ha habido gurús, ha habido personas, ¿verdad?, que se creen así como una especie de iniciados, que dicen que tienen un conocimiento especial de Dios, ¿verdad?, y que a través de lo que ellos puedan decir es lo que realmente Dios quiere comunicar. Y entonces nosotros decimos, no, si Dios nos ha revelado a través de verdades proposicionales su voluntad y lo que Él es, entonces es algo que puede ser escrito y que queda registrado. ¿Sí? Quiero que vea, por favor, el pasaje me parece, el de segunda de Pedro 1:21, porque ahí Pedro está hablando acerca de este aspecto que es muy, muy importante. Vea usted, por favor, dice así, y
Segunda de Pedro capítulo 1. Sí, pero vamos a ir un poquito más atrás para que podamos entender el razonamiento de Pedro. Dice, verso 16, leo yo, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro aquí? ¿De qué está hablando Pedro aquí? En el contexto histórico de la vida de Pedro. Pedro es el que está escribiendo. ¿A qué se está refiriendo de manera especial cuando dicen nosotros hemos visto? Lo vieron con sus ojos. Ajá, pero a mí me parece que de manera muy especial él pudo ver la gloria de Cristo en la monte de la transfiguración. Entonces, si alguien puede apelar a la experiencia para decir, yo sé de Dios, era Pedro. ¿Sí? Pero, o sea, dicen, no les estamos hablando por fábulos. Nosotros vimos, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No nos queda duda que está hablando de la transfiguración. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero luego dice, tenemos también la palabra profética. A ver, subrayen ahí en su Biblia esa palabra, más segura. Lo que nos está diciendo Pedro es eso. O sea, yo obtuve esta revelación o este conocimiento, pero lo que está escrito es más seguro, ¿sí? Es más firme, ¿sí? Es más firme. Entonces, esta anotación escrita que nosotros llamamos Biblia es una reproducción precisa y por lo tanto es, como algunos le llaman, una revelación por derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener la plena confianza de que lo que fue dado a conocer en ese momento está aquí. ¿Sí? Está aquí. Está aquí. No nos queda duda. Bien. Otra cosa que nosotros hemos creído y que es muy importante esto, sobre todo cuando hablemos de la interpretación de la Biblia, es lo que se conoce como la revelación progresiva. Le hago una pregunta a usted. ¿Quién piensa usted que tuviera una mayor comprensión del plan redentor de Dios? ¿Moisés, David o Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo ya tenía la revelación que Dios había dado en Moisés, ya tenía la revelación que Dios había dado a David, y ahora lo que Dios le había revelado de manera personal. Entonces, esto es importante para saber que Dios no, vamos a decir así, no nos destapó o no destapó a los autores de humanos en una primera instancia todo, ¿verdad? Sino que muchas veces lo fue manejando de manera paulatina. Por eso debemos entender, voy a poner un ejemplo, lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Aunque muchos dicen que podemos identificar ya la doctrina de la Trinidad desde Génesis 1, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros vemos en el desarrollo de esta doctrina es algo progresivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el contexto de los judíos en el momento en el que fue escrito el Pentateuco? ¿De dónde estaban saliendo? Y los egipcios eran monoteístas. No, eran politeístas. Entonces, ¿cuál hubiera sido el peligro de que Dios en ese momento tal vez ya se hubiera revelado abiertamente como un Dios trino? Pues si hubiesen caído en una idolatría. Entonces Dios es tan sabio que fue revelando este aspecto también
de una manera progresiva. Y así lo podemos ver a lo largo de la escritura, a lo largo de la escritura. ¿Sí? Este es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que pudiéramos citar. Bien, tema de la inspiración, pero el tiempo nos ha ganado, así que yo creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima ocasión porque también es un tema amplio.